Hola, el día de hoy hablaremos de la corteza cerebral y de las áreas de Brodmann. Para ello es importante orientarnos anatómicamente para que podamos entender de qué estructuras estamos hablando claramente. En este sentido, empecemos viendo una vista dorsal de nuestro encéfalo, en donde podemos reconocer claramente los dos hemisferios cerebrales. En la parte superior, el hemisferio derecho y en la parte inferior, el hemisferio izquierdo. Reconocemos igualmente los lóbulos frontales en azul, los lóbulos parietales en rosado y en morado los lóbulos occipitales. Si vemos el encéfalo desde una vista ventral, es decir, desde la parte inferior, podremos reconocer igualmente los dos hemisferios cerebrales, separados de nuevo por la fisura o hendidura interhemisférica, y de igual manera los lóbulos frontales, los lóbulos temporales que previamente no se podían visualizar y los lóbulos occipitales. Por supuesto, el tronco encefálico y el cerebro. Ahora, desde una vista lateral podemos reconocer los cuatro lóbulos de los que ya hemos hablado previamente, encontrando el lóbulo frontal, muchísimo más amplio, los lóbulos parietales, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Finalmente, si hiciéramos un corte sagital que cruzara por todo el surco la línea interhemisférica, podremos reconocer una vista medial de los hemisferios cerebrales. Y aquí podríamos ver nuevamente el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, y se puede ver ahora lo que se conoce como la corteza del cíngulo, una parte de la corteza cerebral que no es evidente en las otras vistas que habíamos analizado previamente. En esta vista lateral del cerebro encontramos dos hendiduras importantes que nos permiten dividir el cerebro en los diferentes lóbulos que mencionamos previamente. Estos son la hendidura o surco central o surco de Rolando y la hendidura o surco lateral o surco de Silvio. La corteza cerebral es una estructura sumamente compleja que tiene apenas entre 1.5 y 3 milímetros de espesor. Sin embargo, su área total es alrededor de 2.500 centímetros cuadrados, es decir, un área enorme de células que está contenida en muy poco espacio. Y la forma en la que la naturaleza pudo resolver esta situación de tener muchísimo contenido de células, tejido, en muy poco espacio, es decir, en la bóveda craneana, fue plegando esa corteza. De esta manera es como se crean los surcos, hendiduras, y se evidencian esas especie de curvas o arrugas que se ven en la superficie del cerebro que conocemos como circunvoluciones o giros. En general se puede decir que se distinguen tres tipos de áreas en la corteza cerebral: áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias. Las áreas primarias reciben proyecciones de los principales sistemas sensitivos o envían aferencias hacia los principales sistemas motores para poder generar diferentes conductas. Las áreas secundarias son adyacentes a las áreas primarias, se relacionan con ellas a través de diferentes vías axónicas y permiten elaborar y estructurar muchísimo mejor las respuestas que el individuo presenta a los diferentes estímulos tanto internos como externos. Las áreas secundarias adyacentes a las áreas primarias se relacionan con estas para elaborar muchísimo mejor la información que las áreas primarias han recibido o están emitiendo. De esta manera se pueden generar respuestas muchísimo más elaboradas o se puede interpretar muchísimo mejor aquello que está siendo percibido a través de los diferentes sistemas sensitivos. Finalmente, las áreas terciarias, llamadas también corteza de asociación, se relacionan con las áreas secundarias y permiten elaborar respuestas muchísimo más complejas, además de intervenir en procesos complejos como la atención, la memoria o el lenguaje. La corteza cerebral ha sido ampliamente estudiada y uno de los primeros abordajes de este estudio se hizo a nivel histológico, es decir, para poder identificar los tipos de células que se encuentran en la corteza cerebral. Corbinian Brodmann en 1909 hizo un estudio histológico de toda la corteza cerebral y empezó a identificar que en diferentes áreas del cerebro se encontraban tipos diferentes de células en diferente distribución y así las fue numerando. De esta manera se crea lo que conocemos como las áreas de Brodmann, que básicamente consiste en una clasificación histológica. Sin embargo, con los avances tecnológicos se ha podido identificar que efectivamente las áreas de Brodmann pueden tener alguna correlación, si bien no es específica y exacta, con la propuesta inicial de Brodmann. Sí hay una relación en las diferentes funciones que cumplen las diferentes áreas de la corteza cerebral y esta clasificación inicialmente propuesta por Brodmann. Es por eso que hoy en día aún tiene relevancia que estudiemos estas áreas. Sin embargo, es importante aclarar que en este video vamos a estar haciendo un abordaje primordialmente desde las funciones que están distribuidas en la corteza cerebral, haciendo una correlación con las diferentes áreas de Brodmann. Empecemos
pues hablando de la corteza frontal. Esta es toda el área de corteza que se encuentra ubicada anterior al surco central o surco de Rolando. Esta corresponde entre el 30 y 35% de toda el área de la corteza cerebral y tiene diferentes regiones funcionales que están agrupadas primordialmente en 4 categorías: motoras, premotoras, prefrontales y singulares. La corteza motora primaria está ubicada en la circunvolución precentral o prerolándica, es decir, anterior a la cisura de Rolando de la que hablamos previamente. Esta es el área número 4 de Brodmann. Se encarga de los movimientos de los grupos musculares más grandes, por ejemplo, de las extremidades inferiores y de las extremidades superiores. Controla la fuerza y la dirección del movimiento y sus axones se relacionan con estructuras subcorticales como los ganglios basales, el núcleo rojo y la médula espinal. Adyacente a la corteza motora primaria se encuentra la corteza premotora, en donde reconocemos las áreas 6, 8 y 44 de Brodmann. En general, esta área premotora permite que los movimientos de los grupos musculares sean mucho más finos y específicos. Y es relevante resaltar que, por ejemplo, el área 8 está relacionada directamente con los movimientos de los músculos oculares, mientras que el área 44 es un área especial conocida como el área de Broca, que permite la elaboración, la producción del lenguaje. Anterior a la corteza premotora encontramos el área prefrontal, la cual es un área especializada moduladora de diferentes estímulos tanto internos como externos, incluyendo las respuestas emocionales. Esta área recibe múltiples aferencias desde el tálamo y desde el tronco encefálicos y de igual manera emite múltiples aferencias al tálamo y también a la amígdala. Se puede dividir a su vez en 3 áreas: la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal orbitofrontal y la corteza prefrontal dorsomedial. La corteza prefrontal dorsolateral corresponde a las áreas 9 y 46 de Brodmann y se relaciona a través de conexiones axónicas con la corteza parietal, pero también con los ganglios basales y con la corteza singular. La corteza prefrontal orbitofrontal corresponde a las áreas 47 y parte de las áreas 11, 12 y 13 de Brodmann. Recibe aferencias de todos los sistemas sensitivos y del sistema límbico y emite eferencias hacia el hipotálamo y hacia la amígdala. De esta manera es capaz de influir en la respuesta del sistema nervioso autónomo y tiene relación directa con las respuestas emocionales de los individuos. Finalmente, la corteza prefrontal ventromedial corresponde a múltiples áreas de Brodmann, entre estas el área 10, 14, 25, algunas porciones de las áreas 11, 12 y 13 y también parte del área 32. Esta área conecta con múltiples estructuras capaces de la respuesta emocional en el ser humano. En síntesis, podríamos decir que las funciones de la corteza cerebral frontal están primordialmente diseñadas para crear sistemas de control que permitan una respuesta conductual adecuada a los diferentes estímulos tanto externos como internos. En este sentido, por supuesto que están incluidos los movimientos de los grandes grupos musculares, movimientos gruesos, movimientos finos, pero también la planeación y estrategia de ejecución que se va a llevar a cabo. En este caso, conocemos entonces lo que son las llamadas funciones ejecutivas, como la planeación, la estrategia, la resolución de problemas, la capacidad de ignorar estímulos externos que nos permita concentrarnos en una sola actividad y poder resolver aquella situación a la cual nos estamos enfrentando. También tenemos dentro de las funciones de la corteza cerebral algunas como la memoria temporal, las inhibiciones con base a los planes y metas que el individuo se ha propuesto, la capacidad de tener una conducta apropiada al contexto en el que la persona se encuentra y el control de la conducta con base en la propia conciencia que el individuo tiene de sí mismo. De esta manera podemos decir que definitivamente la corteza cerebral anterior es un área absolutamente importante y que tiene muchísimo que ver con lo que al ser humano lo hace ser distinto a otros animales y también con lo que a cada uno de nosotros nos distingue, como nuestra personalidad, nuestra forma de ser, la forma de interactuar, la forma de expresarnos, la forma de responder y en general nuestra conducta. Bueno, ahora hablamos del lóbulo parietal. Cuando nos ubicamos en el lóbulo parietal, las principales áreas de Brodmann que se manejan llamada la 3-2-1. Esas están ubicadas en la corteza sensorial primaria, entre la circunvolución parietal y la parte posterior del lóbulo parietal central. Es decir, que esa área somatosensorial primaria se ubica como el giro postcentral del lóbulo parietal de la corteza cerebral. Vamos a mirar en el área 3. El área 3 lo decimos que puede ser una de las más importantes dentro de la 3-2-1. Es un área somastética, lo que significa que son áreas principales sensoriales para el tacto y
la propiocepción incluida. Ese sistema somatosensorial comprende un complejo del organismo que consiste en centros de recepción y de proceso del tacto. Está formada también por el área 1 y 2, es un conjunto. En este área se maneja como un área primaria, es donde recibe todos los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto. Es por esto que estas áreas son imprescindibles para captar todo lo que tiene que ver con el dolor, la temperatura, toda la información que transmitimos al tocar los objetos. Y de igual modo, eso también recibe como los mensajes procedentes de todas las articulaciones y nuestros músculos. Bueno, al procesar esta información acerca del tacto, también existen unos receptores musculares esqueléticos que son los que van comunicados con los tejidos del cuerpo y son los que envían toda la información al sistema neurológico central sobre todo el estado y la posición que tiene el cuerpo, los músculos, y estos mecanorreceptores son los que reciben el nombre de propioceptores, que estos vienen siendo la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de nuestro cuerpo en cada momento. Avanzando en el lóbulo parietal, también tenemos el área 5 y el área 7. Estas se encuentran detrás, en la parte de atrás de la corteza sensorial primaria. Estas también son consideradas como la de asociación presensorial y es aquí donde vamos a producir todo el proceso somatosensorial. En el área 5, la primera función que tiene es la percepción táctil. Y en el área 7 es un área que es más integradora y es como la que funciona con el reconocimiento de los objetos sin tener que utilizar la vista, solo por el tacto. Al avanzar, encontramos también, tenemos las principales áreas como son la 39 y la 40. En estas áreas se conforma la región que se llamó Wernicke. Esa es un área muy importante, no solo porque es para la comprensión de las palabras, sino porque también es la que va a permitir el desarrollo de los discursos, de estructurar bien los discursos, manejar las ideas y que las personas sean capaces de organizar adecuadamente todo lo que piensan decir, todas las ideas y tenerlas condensadas de una manera más ordenada. Esta está ubicada detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. En el área 39 hablamos que es el área principal para la comprensión del lenguaje. En esta región se centran las funciones que tiene el cerebro en la parte intelectual superior. Ya cuando bajamos por el lóbulo occipital, encontramos lo que son las áreas 18 y 19. En estas áreas se maneja la región visual secundaria, o también lo podemos conocer, o en varios textos se conoce como la psicovisual. En esta es la que nos va a permitir la disposición de la visión en varias dimensiones, en este caso no tan plana, por decirlo así, y detectar lo que es la intensidad de la luz o la iluminación que llega, y de esta forma asociamos también todos nuestros estímulos visuales con lo que va en nuestra memoria. Almacenamos recuerdos, almacenamos todas las formas de las imágenes y todas las memorias que guardamos nosotros. Por eso también se conoce en otros textos como la corteza visual asociativa. Este pedazo, este área del 18 y 19, representa la mayor parte del volumen de lo que se encuentra en el lóbulo occipital. Hablando un poco más del lóbulo temporal, esta es una región supremamente importante del cerebro que está vinculada o asociada a habilidades bastante importantes como la del habla, la audición, la capacidad de regulación emocional y la memoria. El lóbulo temporal se encuentra en el lateral inferior del encéfalo y en el lateral superior se encuentra el lóbulo parietal y limita con ese lóbulo parietal por medio de la cisura de Silvio. Este lóbulo temporal además limita con el lóbulo occipital en la parte de atrás de la corteza cerebral y es el lóbulo que está más en contacto con el sistema límbico, por lo cual tiene una gran importancia en la regulación de emociones, los estados de ánimo y la memoria. Por otro lado, este es un lóbulo que recibe conexiones y está en contacto con todos los otros lóbulos, el lóbulo occipital, parietal y el frontal. Es importante decir también que este lóbulo se encuentra en ambos hemisferios, por lo cual significa que hay dos lóbulos temporales en cada uno de los hemisferios cerebrales y por ende las funciones son realizadas en la mayor parte de los humanos en uno de los dos hemisferios que es el hemisferio dominante.
Cuando hay un daño neurológico que afecta una de las funciones, es posible que éstas se puedan llevar a cabo por el otro hemisferio o que se puedan recuperar total o parcialmente por medio del uso del otro hemisferio. Por otro lado, este lóbulo temporal tiene a su vez algunas regiones o cortezas bastante importantes, dentro de las cuales resaltan la corteza auditiva, tanto la primaria como la secundaria, el área de Wernicke y el área temporal medial. Vamos a explicar entonces algunas de las áreas de Brodmann vinculadas a esas cortezas o esas subáreas del lóbulo temporal. La primera es el área de Brodmann número 41. Esta es llamada también corteza auditiva primaria y es la primera parte del cerebro que recibe información auditiva y que se encarga de procesarla. Es el primer núcleo cerebral encargado de procesar información auditiva, pero también es capaz de detectar cambios en las frecuencias y participar en la localización de fuentes de sonido. Este es entonces el primer, mecanismo por el cual recibimos información auditiva en nuestro cerebro. Luego viene entonces el área de Brodmann número 42, que se ubica inmediatamente inferior al área número 41 y es conocida también como corteza auditiva secundaria. En esta área entonces se da un análisis un poco más detallado de la información auditiva que se recibió en la corteza auditiva primaria. Y esta área es fundamental para la detección y la comprensión del habla. Luego seguimos entonces con el área de Brodmann número 22, que se llama también área de asociación. Esta área de Brodmann se encarga de hacer un análisis mucho más profundo de la información auditiva o de los estímulos auditivos. Lo que hace es que permite entonces activar todos los estímulos y los procesos necesarios para la comprensión del lenguaje, y es lo que nos permite entender las palabras y darles además un significado, no solo a lo que nos dicen, sino a lo que estamos oyendo constantemente. Esta área número 22 y número 42 de Brodmann conforman lo que se conoce como área de Wernicke, que es el área de procesamiento de información auditiva y la cual le da significancia a todo lo que escuchamos. Por lo cual el área 41, a pesar de ser muy importante, es solo el primer paso para todo el proceso de entendimiento y de procesamiento de la información auditiva, pero el área 42 y el área 22 es lo que le dan sentido a esa información que estamos recibiendo. Podemos decir entonces que una lesión en el área número 42 o 22 de Brodmann podrían ser críticas para la audición, porque dejarían a un sujeto capaz de escuchar, pero sin la capacidad de darle significado y sentido a esas cosas que está escuchando. Es importante también hablar de otras funciones que se encuentran albergadas en el lóbulo temporal, como son las funciones de memoria y de regulación emocional. Pasando entonces a otra área bastante importante dentro del lóbulo temporal, tenemos el córtex posterior y basal. En ese mismo centro se albergan entonces funciones que despiertan el manejo de emociones, sobre todo de las más básicas, pero también las acciones que vienen de sentimientos o de emociones instintivas y los procesos de memoria. Por ejemplo, el área de Brodmann número 20 y 21 son capaces de vincular estímulos visuales con reacciones emocionales a esos mismos estímulos. El área 23, por su parte, es un área que vincula las emociones con memoria. Entonces vemos cómo se da la conexión de ambas funciones. Esta área, por ejemplo, se encuentra ubicada en la corteza cingulada, en la parte trasera de esa corteza. Y el área 24, por otro lado, se encarga entonces de vincular las emociones, pero con las conductas. Entonces, cuando tenemos alguna emoción, esa misma va a desencadenar alguna conducta, y eso es lo que se procesa o se despierta en el área número 24 de Brodmann. El área número 29, en cambio, es un área de memoria, pero es la que nos permite evocar experiencias pasadas. Nos permite, por ejemplo, recordar cosas que nos pasaron en algún momento o traer recuerdos del pasado al presente. El área 30 también está vinculada con la memoria. Vemos como del área 29 más o menos a la 38 están bastante vinculadas con la memoria. El área 30 está vinculada con la memoria, pero como esa se relaciona con el aprendizaje y particularmente con el aprendizaje de conductas y el condicionamiento, que está bastante relacionado con nuestra área de estudio.
El área 35 de Brodmann, que es bastante importante también, vincula entonces todos los recuerdos, pero que están albergados en nuestra memoria de forma inconsciente y que de repente, como decimos, ay, yo no recordaba eso, y ahí surgió un recuerdo que teníamos de manera inconsciente. Esa área número 35 es también bastante importante para el procesamiento de imágenes y la recordación de imágenes dentro de nuestro cerebro. El área número 36, que se ubica en la corteza parahipocampal, es la encargada de ayudar a recuperar y codificar recuerdos autobiográficos, pero también de procesar información relacionada con la localización espacial, la localización que tenemos los humanos en el espacio o en la ubicación geográfica que tenemos. El área número 37, por su parte, es un área que procesa información multimodal y es la que permite, por ejemplo, el reconocimiento de caras que se nos hacen conocidas, pero también el reconocimiento de signos, símbolos y la comprensión de cosas como las metáforas. El área número 38, que es una de las áreas más importantes para el estudio de esta parte del cerebro, que se ubica en el polo temporal, funciona como una vía intermedia o una vía de conexión entre las áreas que se encargan de la memoria y las áreas que se encargan del manejo emocional. Ahí en esa área es donde convergen ambas funciones. Y para finalizar está el área número 39, que es el área que nos permite reconocer el lenguaje y entender el lenguaje, tanto verbal como escrito e incluso el lenguaje matemático. Estas son entonces las principales áreas que hacen parte de las áreas de Brodmann y de las funciones de memoria, emocional y auditiva. Esperamos sea útil para la comprensión de este tema. La enfermedad cerebrovascular es una condición en la cual durante algún tiempo se puede ver interrumpido el flujo de sangre con oxígeno a algunas áreas del cerebro. Generalmente causado por placas ateromatosas, es decir, placas de grasa, este flujo se interrumpe y las células, las neuronas y las células de alguna área determinada pueden morir al estar desprovistas de este oxígeno que requiere. Cuando esto sucede, por ejemplo, en el área frontal del cerebro, se pueden ver cambios importantes en la conducta del individuo, generalmente relacionadas con su personalidad, con la forma en la que se relacionan con los otros, incluso con sus seres queridos, con la forma en la que resuelven sus problemas, con la forma en la que se organizan y con la forma en la que interactúan generalmente. Esto debido a que, como hablábamos previamente, en el área frontal del cerebro no solamente se encuentran las funciones motoras, que en dado caso también podrían verse afectadas, pero dependiendo de la zona en concreto, considerando las diferentes zonas y las diferentes funciones que se contienen en el lóbulo frontal, se podrían ver este tipo de alteraciones, es decir, cambios profundos e importantes en la personalidad de un individuo, al punto de que personas que conviven con alguien que ha sufrido este tipo de lesiones en ocasiones dicen, no es la misma persona que conocí, no es la misma persona que era antes de la enfermedad, o tener limitaciones para la movilización de alguno de sus miembros. Es decir, por ejemplo, tener una monoparesia, es decir, no poder mover alguna extremidad, sea una extremidad superior o una extremidad inferior, o dependiendo del área de la lesión, igualmente puede tener incluso una hemiparesia, no poder mover una parte del cuerpo, sea la parte derecha, el miembro superior derecho y el miembro inferior derecho, o por el contrario, el miembro superior y el miembro inferior izquierdo. Es importante considerar que, dado que la corteza frontal es tan amplia, realmente el déficit secundario a una lesión de este dependerá en concreto de cuál de esas áreas que mencionábamos previamente está afectado. Y por eso puede tener múltiples formas de presentación esta patología. Es importante tener en cuenta que las personas que sufren este tipo de lesiones pueden no tener ninguna alteración en relación a su memoria de largo plazo, a su conocimiento previo, a su desarrollo intelectual. Sin embargo, en cuanto a su funcionalidad y en cuanto a su estructura mental y a su forma de ser, sí pueden haber cambios muy importantes, como lo mencionamos previamente.